Que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando bajo el tema la manera correcta de orar. Hoy estamos en la parte 3 y vamos a estudiarlo basado en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Puntos necesarios a considerar cuando queremos orar correctamente son los siguientes puntos que le voy a mencionar y los vamos a estudiar uno por uno. Punto número 1, antes de iniciar a orar, espera la presencia de Dios. Punto número 2, no somos huérfanos, Dios es nuestro Padre. Punto número 3, activa tu fe para recibir la respuesta. Y terminaremos con el punto 4, permanece en Cristo y en la palabra de Dios. Iniciamos con el primer punto. Antes de iniciar a orar, espera la presencia de Dios. Lo más seguro es que si iniciamos a orar desde que doblamos nuestras rodillas, vamos a orar para nosotros mismos. Es decir, vamos a orar en la carne. Por lo cual, cuando estamos orando, no debemos buscar la respuesta de Dios, sino busquemos primero al Dios que da la respuesta. Decíamos en la enseñanza anterior, para buscar al que da la respuesta, es decir, si buscamos la presencia de Dios, es para pedir como conviene. Cuando doblamos nuestras rodillas para orar, lo primero que debemos hacer es callar. Calla. Solo medita. Solo piensa. Mínimo unos 10 minutos de tu tiempo allí meditando y pensando, es decir, cómo anda tu vida delante de Dios, o medita sobre un versículo. Lo importante es que no inicies a hablar y hablar y hablar. No inicies en el tarará, 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 que todos desde que iniciamos creemos que orar es iniciar a hablar nosotros, en vez de esperar a aquel que nos va a dirigir en la oración. La Biblia dice que no usemos vanas repeticiones. Es decir, oramos para nosotros mismos, pero no para Dios. Para que no sean vanas repeticiones, necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Él nos dirá que orar. Por tanto, antes de orar, esperaremos la presencia de Dios. Tú podrás decir, es que ¿quién conoce más mis necesidades para orar? Yo las conozco. En verdad te digo que antes de que tú menciones tus necesidades, el Padre ya las conoce. Mejor espera que Él te guíe en la oración. Punto número 2. No somos huérfanos. Dios es nuestro Padre. Por tanto, ¿qué es lo primero que decimos al orar? Decimos Padre nuestro. Significa que tenemos un Padre espiritual. Él es Jehová. Hay muchos que pueden orar diciendo Padre nuestro, pero todavía son huérfanos, porque su fe es débil, porque debiendo ser hijos no lo son. Padre nuestro significa que hay una conexión de padre a hijo. Es decir, mi Padre está en el cielo, pero también está en la tierra, en mi corazón. En la vida diaria de familia, sabemos que el Padre tiene que reconocer al Hijo, pero en lo espiritual se invierten los papeles. Es el Hijo que tiene que reconocer al Padre para tener acceso a lo del Padre, por lo cual le decimos Padre nuestro.
Si nos damos cuenta, cuando decimos Padre Nuestro, no iniciamos pidiendo, iniciamos reconociendo la paternidad divina para mí, la paternidad divina de Dios para mi familia, la paternidad de Dios para la iglesia. Padre Nuestro significa el derecho legal que nos concedió el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Este sacrificio nos reconcilió con el Padre, por lo cual hoy tenemos una relación de padre a hijo y de hijo a padre. Punto número 3. Activa tu fe para recibir la respuesta. Muchas veces nos vamos a encontrar que estamos orando, esperando respuesta de Dios y Dios ya nos respondió. Ejemplo, Moisés estaba esperando respuesta cuando vio al ejército de Faraón que venía en gran multitud y ellos estaban a la orilla del mar con todo el pueblo de Israel y el mar era el obstáculo a dónde podían pasar, cómo podían pasar, cómo podrían defenderse. Entonces, en el libro de Éxodo, capítulo 14, el 15 al 18, entonces dijo Jehová a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y he aquí que yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Si usted lee todo el capítulo 14 del libro de Éxodo, usted se da cuenta que Moisés en ningún momento oró a Dios. Sin embargo, Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Esto significa que Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestras meditaciones, Dios conoce los deseos de nuestro corazón. Esto significa que Moisés era un hombre que había aprendido a orar sin cesar, porque la Biblia no dice en todo el capítulo 14 que Moisés oró a Dios. Cuando el ejército de Faraón venía hacia ellos, pero Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Esto significa, Moisés había aprendido a meditar y a orar, aún caminando, aún en medio del pueblo rebelde de Israel, porque Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? A veces seguimos orando por algo que Dios ya nos respondió. Lo que ha faltado es que actúes en fe. Dios estaba con Moisés, Dios estaba con ese pueblo de Israel. Por tanto, nada, ni aun el mar, ni aun el diablo podía detenerlos. Moisés solo tenía que actuar en fe. Es decir, cuando Dios está contigo, camina. Cuando Dios está contigo, avanza. Cuando Dios está contigo, toma lo que Dios te ha entregado. No tengas temor, no te aflijas. Aunque las circunstancias sean desfavorables, si tu fe está activa, aún lo desfavorable va a obrar a tu favor. Esto es caminar por fe y no por vista. Notemos que si el Dios de Israel, el Dios que le dijo a Moisés, saca a este pueblo, yo iré contigo, estaba con ellos. Por lo tanto, el obstáculo que estaba ahí enfrente, ese obstáculo grande que era el mar, aquel que dijo marchen es mayor que ese obstáculo. Aquel que dijo marchen es mayor que cualquier obstáculo que tú puedas tener en tu vida. Entonces Moisés decidió activar su fe y miró hacia el mar e invitó al pueblo a ver lo que Dios iba a hacer. Esto es activar la fe, aun cuando el obstáculo estaba allí. Pedro, aún viendo su fracaso, Pedro activó su fe.
Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro y echa tu red. Pedro dijo, pero Señor, toda la noche hemos pescado y nada hemos atrapado. Pero luego al instante activó su fe y dijo, en tu nombre echaremos la red. Y la cantidad de peces que atraparon fue tan grande que no cabían en la barca. Lo mismo pasa con los siervos, con las siervas que oran. Además de orar, deben activar su fe para recibir lo que ya Dios les ha entregado. Si no activas tu fe, vas a seguir viendo solo el obstáculo y no vas a recibir lo que Dios ya ha dispuesto y ha entregado en tus manos. La mayoría tenemos el problema de que somos muy buenos para orar, pero somos muy malos para oír a Dios y malos para accionar en nuestra fe. Nos convertimos en monólogos y caemos en el error de estar orando para sí mismos. Y esto es orar en la carne. Y esto sucede cuando solo te oyes a ti mismo, pero no esperas para oír a Dios. Que es lo que te hemos dicho desde el inicio de esta enseñanza. No inicies tarará, 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 tarará. Calma, cállate, dobla tus rodillas, calla, porque callando esperas la presencia de Dios. Calla mientras meditas ahí en tus pensamientos en una porción bíblica o en cómo ha andado tu comportamiento. Ni siquiera vas a estar orando en tu pensamiento, solo meditando cómo ha andado tu vida o meditando en la palabra de Dios. Ejemplo de orar para sí mismo y no para Dios. Encontramos muchos en la Biblia. Por ejemplo, en Lucas, capítulo 18, versículo 11, dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Así como este hombre oraba, así oramos muchos de nosotros. Aunque creemos que nos dejamos ir una oración bella, elocuente, pero estamos en vanas repeticiones, porque la palabra de Dios nos enseña que es el Espíritu de Dios quien debe guiarnos para orar, pues Él conoce nuestras necesidades y Él nos va a dirigir a orar como conviene. Numeral 4, punto número 4, permanece en Cristo y en la palabra de Dios. Juan 15:7, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Solo podemos ser parte de Cristo, o mejor dicho, nos volvemos parte de Cristo cuando la palabra nos domina. Cuando la palabra nos gobierna, entonces podemos traer a Cristo a la escena. Es decir, cuando estamos orando, en ese momento vamos a traer a Cristo a la escena. Pero cuando, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Esa es la clave. En Juan 15:7 lo encontramos. Esto muestra que Cristo y su palabra son uno. Jesús y su palabra son uno. Si su palabra mora en ti, porque vives de la palabra, esto produce fruto de oración. Jesús solo puede morar en nuestro corazón a través de la fe. Y la fe viene por la palabra. Mira lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando la palabra mora en ti, te domina, te gobierna, vive en ti y produce fruto de oración. El Espíritu de Dios encontrará adentro de ti los recursos necesarios para poder guiarte en la oración. La palabra de Dios
dominando en nosotros, se convierte en el señorío de Cristo en nuestras vidas. Cuando tú oras, el Señor viene a tu encuentro, porque tú obedeces a la palabra escrita en la Biblia que está en tu corazón. Que el Señor les bendiga. Creo que esta palabra desde ya ha edificado grande y poderosamente sus vidas.